Sean todos bienvenidos, amados Sahin, amadas Sahayot. La Keilae Yea Shereye le da la cordial bienvenida a todos aquellos que estamos estudiando el tema del Shefer Shoftim, es decir, la iglesia Yo Soy el que Soy, es quien le da la cordial bienvenida a todos los que se conectan y que estamos llevando el estudio del libro de Jueces que estamos estudiando y que llevamos a esta altura el capítulo 16. Este día nos toca estudiar la segunda parte de la desgracia y muerte de Sansón. Antes de darle continuidad al tema, queremos bendecirle, dándole la cordial bienvenida a todos los que se conectan día con día para darle la continuidad a este seguimiento del estudio del libro de Jueces, del Shefer Shoftim. Y usted que nos escucha por primera vez, le damos la cordial bienvenida, y a todos los hermanos que se conectan, hacerles la atenta invitación para que compartan la enseñanza, para que todos tengamos oportunidad de poder tener el conocimiento de lo que la palabra, de lo que la Tanaj nos da a conocer a través de este estudio. Así es que vamos a hacer la remembranza de lo que vimos en la primera parte del estudio de la desgracia y muerte de Sansón. En esta primera parte vimos 6 puntos. Abarcamos desde el pasuk 1 hasta el pasuk 19. En estos 6 puntos pudimos abarcar donde Sansón se involucra con una ramera en la ciudad de Gaza. Vimos también cómo conoce a Dalila. Posteriormente conoce a Dalila, se queda con ella, luego se confabula Dalila con los filisteos para poder traicionar a Sansón y poder sacarle la verdad, para identificar de dónde provienen las fuerzas que él tiene. También vimos cómo Sansón le miente a Dalila en varias oportunidades para no declararle la verdad de dónde proviene la verdadera fuerza que él tiene en los momentos que le toca que enfrentarse a los filisteos. Pero al final Sansón vuelve a caer en la trampa y termina declarándole la verdad sobre la fuente de donde le proviene la fuerza a él, a Dalila. Y esta se las revela a los filisteos. Recuerde que los filisteos le habían ofrecido a Dalila darle una recompensa con tal de que ella le sacara la verdad. Vimos también cómo Sansón le da la verdadera procedencia de su fuerza, y al final ella lo traiciona declarándole por tercera vez la verdadera procedencia de su fuerza a los filisteos, y es así como finalmente traiciona a Sansón y es entregado a los filisteos. Vamos ahora a entrar a la segunda parte, y el tema va a estar basado con el nombre de el arresto y muerte de Sansón. En esta parte vamos a iniciar a partir del pasuk 20. Recuerde que estamos en el Perek 16 y es la segunda parte que vamos a estudiar del Perek 16 en esta oportunidad.
Vamos a poder estudiar cómo Sansón es capturado por los filisteos en esta oportunidad, una vez que, como les decía, vimos que fue declarada la verdad de su fuerza a Dalila y es entregado a los filisteos. Esta parte es la que vamos a entrar a conocerla a partir de este momento. Así es que damos lectura a la Tanaj. Si usted me está siguiendo, estamos en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 20. Y dice de esta manera: y le dijo: Sansón, está hablando Dalila, los filisteos sobre ti. Recuerde que Sansón está dormido sobre las piernas de Dalila. Es la forma como ella lo manipuló para poder adormecerlo o dormirlo sobre sus piernas y poder cortarle el pelo, las 7 trenzas que ella le hizo, para poder quitar la fuerza que provenía de su cabello. Entonces ella le grita: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó Sansón de su sueño, le dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero Sansón no sabía que Yahweh ya se había apartado de él. Esta es una historia bien triste, amado Sajín, porque Sansón estaba profundamente dormido sobre las piernas de Dalila y no se dio ni cuenta cuando le fue cortado su cabello, y no se percató de que su pelo ya no existía, su cabello ya no existía, y era el elemento principal de donde provenía sus fuerzas. Entonces, él no sabía que las cosas hoy eran diferentes. Él prácticamente vivió comprometido por tanto tiempo, y en esta oportunidad él pensó que nunca habría ninguna diferencia de las veces anteriores en las que Dalila le había tratado de engañar diciéndole que venían los filisteos, y él había reaccionado defendiéndose. En esta oportunidad él no pudo defenderse porque él ya no tenía su cabello. La historia, amado Sajín, de cada vida es diferente, ya que cada uno debe de llenar su propia alma con un espíritu de temor, kadosh, es decir, santo, aun cuando sienta que el Padre se ha apartado de uno. Es decir, la prueba siempre nos llega a todos. Usted y yo conocemos eso, que todos somos sometidos a pruebas, a pasar dificultades, y la posibilidad de seguir luchando e intentando perseverar en la obra del Adón, es decir, en la obra del Señor, debe de continuar, pues la obra del Eterno, aún después de que el Eterno se ha apartado de uno, así como le pasó a Sansón. Recuerde que la lectura dice de que él no se daba cuenta que Yahweh se había apartado de él. Dice que él no sabía que Yahweh
ya se había apartado de él. Y eso es algo bien tremendo, amados Sahim, porque muchas veces cada uno de nosotros vivimos esa experiencia. Hay momentos que sentimos como que si el Adón, el Señor, no estuviera con nosotros. Y en esta oportunidad, así como le pasó a Sansón, él no se dio ni cuenta cuando el Abba, es decir, cuando el Padre se apartó de él. Y esto no sucede de la noche a la mañana, sino esto sucede de mucho tiempo atrás, que viene transcurriendo y que las cosas no se hacen conforme a la voluntad del Todopoderoso, es decir, a la voluntad de Él, sino que que queremos que las cosas se hagan bajo nuestra propia voluntad. En otras palabras, podemos decir, hacemos lo que nosotros queremos. Y es ahí donde surge un enfriamiento de espíritu, es decir, un enfriamiento del Ruaj sobre nuestras vidas. Y se contrita. Es ahí donde el Adón permite que hagamos nuestra voluntad y podamos nosotros experimentar o aprendamos a diferenciar el caminar sintiéndonos protegidos por Él, que es cuando todo nos sale bien, y experimentar caminar sin la protección de Él, que es cuando todo nos sale mal, o podríamos decir cuando las cosas nada nos resulta bien. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cada uno puede tomar en cuenta estas palabras y poderlas reflexionar y poder evaluar cada una de nuestras propias vidas. En el caso de Sansón, podemos ver que este es un ejemplo bien trágico. Es un potencial, prácticamente Sansón es un hombre con un potencial totalmente desperdiciado. ¿Por qué? Porque él prácticamente rechazó las advertencias del Eterno. Sansón pensó que podía salirse con la suya, es decir, vivir haciendo la voluntad de Él, o sea, vivir en medio del pecado, o sea, practicando el pecado, en otras palabras. Mas, sin embargo, él no era desconocedor de esto, es decir, de lo que estaba haciendo, metiéndose con mujeres filisteas. Él no era desconocedor de eso. ¿Por qué no era desconocedor? Porque él conocía perfectamente las leyes establecidas en la Torá. Y él sabía que no podía escapar de las consecuencias de lo que él estaba haciendo. Él malinterpretó la misericordia del Todopoderoso, el cual dice que Él es tardo para la ira. Él malinterpretó el tomar en cuenta la retardada de su juicio o la corrección del Padre. Él
él se creía que él era un hijo predilecto para el Padre. Es decir, él malinterpretó la condición de hijo. ¿Por qué le digo que lo malinterpretó? Porque recuerden de que él, si bien es cierto que como hijo había sido predestinado desde antes de la concepción, él había tenido un cuidado especial por parte del Eterno para que él no fuera contaminado y fuera apartado fuera de un linaje consagrado al Todopoderoso, para que pudiera ser instrumento en las manos de él. Entonces eso, hasta cierto punto, le generó en mi forma de expresión una vanagloria a él. Este fue un caso como una observación de que él vio esto como algo que no le importaba, porque se creía demasiado importante para el Eterno y creyó que el Eterno no le iba a pasar, si lo queremos entender en buen salvadoreño, no le iba a pasar la factura. Él, por lo tanto, asumió sobre la misericordia del Eterno, sobre la misericordia del Abacadosh, y continuó con su pecado, haciendo que las cosas fueran cada vez peor sobre su vida. Es decir, peor, ¿por qué? Porque empezó a acumular demasiadas faltas ante el Padre. Recuerde de que él había sido predestinado para combatir a los filisteos, para ser libertador de los Bene Israel de los filisteos, no para emparentarse con los filisteos. Y él esto no lo tomó en cuenta al momento de fijarse o poner los ojos en las mujeres filisteas. Entonces él no valoró esta situación y él no tomó en cuenta la ley del Padre, aunque la conocía. Entonces no tomó en cuenta, o mejor dicho, malinterpretó, como lo decíamos, la misericordia del Padre. Y nunca se imaginó que lo establecido en la Torá también se le iba a aplicar a él. Y todavía con mucha más razón se le iba a aplicar a él. ¿Por qué? Porque él era conocedor de todo lo establecido en la ley, en la Torá. Pero sigamos avanzando. Dice la palabra, dice la Tanaj, que él no se daba cuenta que el Padre Yahweh ya se había apartado de él. Algo bien importante es, amado Sajín, que la fuerza de Sansón no estaba en su cabello como lo hemos captado. Prácticamente podemos decir de esta manera que la fuerza de él estaba en la relación que él mantenía con el Padre. Él siempre había tenido una muy buena comunión con el Padre. Él había, por el mismo hecho
que él era consagrado con el Padre. Él había sido una persona obediente, acatando las disposiciones del Padre. Pero llegó un momento en que al cortársele el cabello, prácticamente estaba siendo desobediente. O sea, la normativa decía que no debería de cortarse el cabello. Entonces, él que estaba cumpliendo un mandato de obediencia. Tal vez probablemente no era tanto en sí que el cabello le diera la fuerza, sino que era un principio de obediencia que él estaba cumpliendo, no cortarse el cabello. Sí me doy a entender. Recuerden de que él permanecía en comunión con el Padre y hacía lo que el Padre le decía que debería hacer. Pero llegó un momento en que él dejó de tener comunión con el Padre. ¿Y qué sucede cuando usted y yo dejamos de orar, dejamos de tener esa comunión constante con el Padre? Claro, dejamos puertas abiertas, entonces el enemigo aprovecha para que nosotros podamos entrar en debilidad para nuestra carne. Nuestro espíritu se debilita y la carne peca. Nuestra alma nos hace pecar. Entonces, esto es lo que sucedió con Sansón. Él empezó a perder comunión con el Padre y fue de esa manera como empezó a debilitarse su espíritu. Entonces, recuerde esto, amado Sajín. Sansón siempre fue un hombre obediente al Padre. Y por qué no decirlo, siempre fue fiel al Todopoderoso, hasta que entró en él esa pasión por las mujeres. Entró en él lo malo que estuvo en que no respetó las leyes establecidas de la Torá. Él trabajó prácticamente en contra de esa relación hasta el punto que el Todopoderoso finalmente se había apartado de él. En el sentido de que el Padre ya no lo bendecía a Sansón. Ya no lo bendecía con la fuerza sobrenatural por el pecado en el que él estaba incurriendo continuamente y en el que había caído vez tras vez. Entonces, pasemos al siguiente punto y vamos a ver el escarnecimiento que le hacen los filisteos a Sansón. Y leamos lo que dice el Pasuk 21. Y dice de esta manera: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Oiga, qué tremendo castigo. Prácticamente, como él no se pudo defender cuando Dalila le gritó que venían los filisteos, y esta vez sí era en verdad, y él no pudo defenderse, le sacaron los ojos, dice la palabra. Y en esta oportunidad era apto para Sansón, pero primero él fue cegado antes de ser encarcelado. Hay que tomar en cuenta, amado Sajín, y no olvidemos que él debía de pagar por su pecado.
Recuerde que Matillahu, capítulo 5, verso 27, dice de esta manera: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Recuerden, amados Sahin, que él estaba atraído hacia relaciones impías a través de sus ojos. Su fracaso a refrenar dicha atracción hacia las mujeres le llevó a esa servidumbre, es decir, a la que hoy era él también sometida por los filisteos, después de haber sido él escogido para ser el libertador de los Bene Israel de los filisteos. Entonces, ¿qué podemos decir para concluir en este tema? En general, no es que nosotros saquemos los ojos porque son los que están ocasionando caer en pecado, no, pero podemos evitar generar con la mirada la imaginación, ya que esta es un regalo que ha dado el Eterno. Pero si a través de la mirada es alimentada prácticamente con suciedad por el ojo, esta va a estar siempre sucia la imaginación. ¿Qué sucede? Todo pecado, o si alguien, digamos, lo considera el menor pecado, así sea sexual o de otra índole, sabemos que comienza con la imaginación. Entonces, por lo tanto, lo que alimenta la imaginación es de máxima importancia en la búsqueda de la justicia del reino. Entonces, ¿qué podemos decir de esto para hacer un comparativo? El Mesías, por ejemplo, aunque fue tentado en todos los sentidos, como lo describe el libro de Ibrim, o sea, el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, el cual dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, un sumo coanín, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, como podemos ver, amados Sahin, esta lectura nos deja entrever que él soportó tales tentaciones y no cedió a tales pecados. Él fue capaz de ver a las mujeres como más que objetos para su gratificación, es decir, fue tentado en todo como nosotros. Él era un ser humano, pero el deseo fue expulsado por el gran poder de un amor fraternal, un amor puro, un amor en el que él de lo más profundo de su corazón vio en cada mujer a una hija. Él sacó de lo más profundo de su corazón para que en él pudiera ver a una hermana, pudiera ver un objeto sagrado para poder tener un tierno respeto hacia la persona. Es decir, como lo dice la Tanaj, como lo dice la palabra, a un vaso más frágil, para poderle tener en estima, con respeto. Mas, sin embargo, volviendo al tema, podemos ver que en el caso de Sansón,
A él prácticamente lo ataron con cadenas, dice la Tanaj. Lo ataron con cadenas. Él no se humilló a sí mismo en su obediencia delante del Padre, sino que él insistió en la libertad de hacer lo que él quería hacer. Esto lo dejó sin ninguna libertad prácticamente, y quizás no haya en los sagrados escritos una tragedia tan patética mayor a la que hemos encontrado con la pérdida que tuvo en la visión de Sansón, la cual le fue quitada, donde pudimos ver que le fueron quitados sus ojos y que prácticamente lo mandaron a la cárcel. Los filisteos lo mandaron a la cárcel, a moler, dice la palabra, a la cárcel. Es una ilustración y que no necesita mayor explicación o aplicación de lo que expone la palabra para hacerlo poderoso de lo que él, como lo describían, de lo que él era. Pues lo cierto es que todo esto es que el pecado que él había cometido, él hoy lo estaba pagando, como lo dice la palabra, que todo el pecado tiene su paga. Y este era el día que le había correspondido a Sansón de pagar su pecado. Antes de la ceguera y de ser sometido a servidumbre y a esclavitud a Sansón, estas eran solamente internas, pero eventualmente se hicieron evidentes en lo externo. Pasemos al último pasú para ir aterrizando ya en la última parte, para quedarnos en el pasú 22, en la enseñanza de esta semana. Y dice la lectura en el 22: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Recuerde que lo raparon, le quitaron los ojos y lo metieron a la cárcel. Pero después de cierto tiempo el cabello empieza a crecer nuevamente. Entonces, en este pasú nos deja entrever de que nuevamente usted y yo sabemos que por naturaleza misma el cabello nuevamente a él le empezó a crecer. El Padre le dio a Sansón una nueva esperanza en medio del calabozo. Su cabello comenzó a regresar y podemos suponer o a imaginar que su corazón también comenzó a regresar, es decir, a alegrarse, pues entendió que la presencia del Todopoderoso estaba de nuevo en su ser. Él pudo haber hasta rendido a sus pies una vez más y haberle dicho: gracias porque estás permitiendo que mi cabello esté volviendo a crecer. No sé cuántas palabras más él pudo haber expresado en gratitud por estar permitiendo al Abacadosh que el cabello estuviera creciendo una vez más. Entonces me pregunto, ¿por qué estos filisteos no se preocuparon de evitar que su cabello creciera? Porque, o no sé qué opina usted, porque esto significa que no era lo suficientemente tal vez inteligente para los filisteos, por decir una expresión, porque cualquiera sabe que el cabello hoy se corta y en un par de días empieza a crecer, pero
Si lo queremos expresar de otra manera, podríamos decir que el padre a lo mejor no se los había querido revelar, que dentro de la posibilidad que el cabello volviera a crecerle, le podía generar una nueva fuerza o podría recobrar una nueva oportunidad de, al no cortárselo, como una nueva consagración al Padre, al no volvérselo a cortar. Y tal vez como ellos desconocían las normativas establecidas de parte del Padre, de la forma como se le había consagrado el nazareato, ellos desconocían totalmente eso. Entonces, si él, o mejor dicho, si el cortar el cabello una vez más había sido lo efectivo para que él perdiera sus fuerzas, ¿por qué no se aseguraron los filisteos y mandaron al peluquero cada día o cada mañana para recortárselo a manera de que no le volviera a crecer? Pero bueno, la verdad es de que el cabello empezó a crecer nuevamente. Y los hombres inicuos, o sea, los filisteos, no son en todas las maneras hombres sabios. Así es que estos hombres fracasaron en una u otra forma. El punto es que las escrituras les llaman hombres necios. ¿Por qué? Porque todos aquellos que se rebelan contra el Padre son hombres necios. Cuando el cabello de Sansón comenzó a crecer, es como que prácticamente se diera un reinicio o una nueva profecía. Bueno, primero, ¿qué podríamos decir sobre esa profecía? Una nueva esperanza para Sansón. Estoy segura de que él puso su mano sobre su cabeza, sintió que se estaban poniendo erizadas las puntitas de su cabeza, donde estaban empezando a salir los canutillos del cabello, y luego puso su mano en la barbilla y empezó a sentir y halló aspereza de donde le estaba creciendo, si es que tenía barba, por así decirlo, y a lo mejor dijo, sí, qué bueno, ¿verdad? Porque estaba saliendo una nueva oportunidad para poder recobrar una nueva oportunidad de comunión con el Padre. Y pensaba dentro de sí mismo él pronto cómo podría entablar una nueva hazaña, o cómo podría hacer para que todo estuviera bien desde el punto de vista planificado, para hacer una nueva matanza dentro del propósito, dentro del plan, dentro de lo que el Padre le permitiera hacer. Mas sin embargo, él dijo, no tendré ojos de vuelta, porque esos no van a nacer como el cabello, pero voy a ver qué puedo hacer con lo que me está brotando, con el cabello que me está brotando es suficiente. Y reconoce su pecado, él acepta su error, él reconoce que no tenía que haberse
metido con las mujeres filisteas y dice: soy un terrible perdedor por mi pecado, pero he de recobrar mi fuerza, ya que mi cabello está creciendo. ¿Seré capaz aún de dar un golpe por mi pueblo y por mi Señor, por mi Adón, por mi Abba Kadosh? Prácticamente Sansón lo que está haciendo en este momento es que ha entrado en una conversación, en una comunión con el Padre, humillado delante de la presencia de Él, reconociendo su falta, reconociendo que le ha fallado, sabiendo que ha pecado contra el cielo, contra la tierra, aún contra sí mismo, y permitiéndole o mejor dicho, pidiéndole al Padre que le permita una vez más recobrar esa fuerza para poder hacer el último golpe, porque él hace un nuevo voto con el Padre para poder sustentar una vez más un nuevo golpe contra los filisteos. Nos vamos a quedar aquí, amados Sajín. Vamos a hacer el desenlace el próximo estudio, la próxima semana. Así es que le dejo esta enseñanza para que usted la analice y pueda ser de edificación para nuestras almas y podamos poner por obra y sea de beneficio esta enseñanza para nuestras vidas. Que la gracia y la paz del Adón llegue hasta sus mentes y nuestros corazones y sea exaltado el Todopoderoso. La gloria sea para Él por la gracia que nos permite de compartir su palabra, por la infinita gracia y misericordia de su Ruach Kadosh que nos permite llegar hasta sus hogares y que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Hasta la próxima, amados Sajín. Shalom Ubraja. Paz y bendiciones para todos.